Hola, mi nombre es Andrés Ureña y en el pasado tuve un estudio de diseño de información, probablemente el primer estudio de diseño de información acá en Perú, en Lima, y nos dedicábamos a contar historias usando data, usando información, usando las mismas historias de los fundadores o los CEOs con los que trabajábamos y utilizamos diferentes medios para contarlas, desde una presentación, una infografía, una documentación visual, ¿sí? Diferentes maneras de contar una historia. ¿Por qué es importante contar historias? ¿Sí? Lamentablemente, el día de hoy, la única manera que tenemos de transmitirnos información de los seres humanos, ¿sí? Es a través de historias. Es a través de documentos, a través de información que tenemos que leer. Si se ponen a pensar lo ineficiente que es el transmitir esa información uno al otro y lo ineficiente que es el proceso además de redescubrir el mundo a través de las historias, ¿cierto? Uno nace, ¿cierto? Y los papás, los amigos, los familiares tienen que contarle a esta nueva persona, ¿cierto? Cómo funciona el mundo, ¿sí? A través de historias, ¿sí? Las historias tienen que ser fáciles de entender, ¿sí? Tienen que ser relacionables, tienen que brindar algunos aprendizajes, probablemente también. Y piénsenlo, lo hacemos desde muy pequeños. Y probablemente lo hacíamos desde las cuevas, ¿no? Esto desde el hecho de que aprendimos a dibujar o nos sentábamos junto al fuego como seres humanos a contarnos historias para intentar aprender qué había pasado en el día y cómo podíamos mejorar. Entonces, contar historias, storytelling, es algo que está embebido en nuestro ADN como seres humanos y es algo tremendamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de diferentes cosas en arte y cultura o en datos o en información, ¿cierto? Es importante que conectemos con las audiencias a través de historias y no solamente a través de datos fácticos, de bullet points, de cosas que puedan ser de pronto un poco aburridas, ¿cierto? A la hora que queremos transmitir algo, ¿sí? Entonces es muy importante que pensemos siempre en que si queremos contar algo, ¿cierto? Pensemos en una historia, más que solamente pensar en algo fáctico y en algo que van a llenar los bullet points como veíamos en la universidad o probablemente en el colegio, ¿sí? Entonces, ¿qué es contar una historia? Contar una historia es algo bastante sencillo. La verdad es una manera ordenada, ¿cierto? Una manera estructurada, ¿sí? De contar algo, ¿cierto? Y para contar algo, lo primero que tenemos que pensar, lo primerísimo que tenemos que pensar es a quién se lo estamos contando, a qué audiencia se lo estamos contando. El día de hoy ustedes están sentados, ¿cierto? Detrás de esta pantalla, probablemente yo estoy en un video de YouTube, ¿cierto? O en alguna de las otras plataformas, y ese es el medio, ¿sí? Pero finalmente están escuchando esta información que puede ser o redundante, o complementaria, o completamente nueva, ¿sí? Tengo poco conocimiento de la audiencia, ¿cierto? Pero tengo la historia, ¿cierto? De que muchos de ustedes les va a servir el storytelling para poder comentar sus trabajos y para poder ayudar a que sus trabajos lleguen a más personas, ¿sí? Entonces, ese es el tema que nos une hoy día. Pensar de qué manera el storytelling nos podría ayudar para que sus propios trabajos, para que su propia historia sea más conocida en el mundo de allá afuera, ¿no? Entonces, pensemos mucho en la audiencia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conectar con ellos? Pensemos si son jóvenes, si son viejos, si son adultos, si están pasando por un tema común como el día de hoy el COVID o la pandemia, ¿sí? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une a esta audiencia? Y probablemente también pensemos en el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué lenguaje vamos a usar para hablar con ellos o con ellas o con ambos, ¿cierto? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? ¿Qué analogías vamos a usar? ¿Qué ejemplos vamos a usar? Cada una de estas cosas va a ayudar a que conectemos mejor con ellos. Insisto, la palabra clave de las historias es conectar, porque contamos historias para conectar con la audiencia y para que las audiencias puedan llevarse un solo mensaje. No dos, no tres, no cuatro, un solo mensaje. Y esto es muy importante, porque muchas veces muchas personas intentan contar muchas cosas a la vez y pasan de contar historias a ser totalmente fácticos, ¿sí? Lo que nosotros queremos es usar las historias, usar la manera de conectar con las personas, ¿cierto? Para que ellos se puedan llevar un solo mensaje. En esencia, ¿sí? Las historias son bastante simples porque tienen un inicio, un medio y un final, ¿sí?
Piensen en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos era, digamos, estaba todo bien, ¿cierto? Luego se perdió el anillo y luego encontraron el anillo. Es bastante sencillo. Puede ser hipersimplista lo que estoy diciendo, pero es una manera muy fácil de estructurar un mensaje. Entonces piensen un poco en eso. ¿Cuál es su inicio? ¿Cuál es el contexto? ¿En dónde está? ¿Quién es? ¿Qué hay? ¿Cierto? El medio, cuál es el conflicto que quieren resolver, cuál es un poco el problema que hay en el medio, ¿cierto? Y el final, cómo se resuelve ese problema. Eso es en la estructura más básica de una historia. Pero quiero volver un segundo al tema de las audiencias, ¿sí? Las audiencias es tremendamente importante que las pensemos, ¿sí? Porque van a ser ellos quienes finalmente se van a llevar el mensaje y quienes finalmente también tienen que pensar en cómo van a recibir su historia, ¿sí? Y cómo esto los puede ayudar a ustedes a retransmitir su mensaje. Quiero que piensen por un segundo cómo es cuando escuchan algo interesante en la calle o algo interesante entre sus amigos. Una buena historia es recontada, es retuiteada, ¿cierto? Y de ahí viene un poco el término, ¿sí? Una y otra vez, ¿no? Oye, ¿escuchaste la historia de este chico que pasó tal? ¿Sí? O escuchaste la historia de esta chica que hizo tal o cual, ¿cierto? Para bien o para mal, ¿sí? Y nos encanta contar esas historias, ¿sí? No tenemos todavía la tecnología, como sale en The Matrix, en donde Neo se ponía un chip y decía, ya sé Kung Fu, ¿cierto? No, lamentablemente tenemos que contar historias y tenemos que conectar con la gente, ¿cierto? Eso en sí mismo es una historia con el cual mucha gente probablemente se puede relacionar, ¿cierto? Entonces, es muy importante que piensen en la audiencia siempre. ¿Quién está detrás de la cámara? ¿Quién está detrás de la pantalla? ¿Cierto? ¿Quién va a escuchar mi historia? ¿Cierto? ¿Quiénes deciden si es una presentación o una historia que tienen que convencer a alguien? ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión? ¿Cierto? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo podemos entablar con ellos o con ellas una relación rápidamente? Insisto, la palabra clave de las historias es conexión, ¿sí? Conectar. Porque queremos que ustedes transmitan un mensaje con el cual las otras personas puedan tomarlo y puedan llevárselo. Y al llevárselo puedan contarlo a otra persona. Oye, vi a este artista que comentó esto. Vi a este otro artista que me habló de esto otro. Muy interesante, deberías ver su trabajo, lo puedes ver acá, ¿cierto? Entonces, las historias, cuando son buenas, cuando son potentes y cuando cuentan cosas y no son solamente fácticas, permite que las otras personas se las lleven y a la hora de llevárselas se las puedan compartir a otras personas más. Entonces es muy importante que ustedes piensen, ¿sí? ¿A quién se la están presentando? Casi como si fuese un regalo. ¿A quién se la están presentando? Y cómo esa historia, ¿cierto? Ellos se la van a poder llevar fácilmente para dársela a otra persona más. Entonces, de cierta manera, tenemos que pensar en la persona que sigue, ¿cierto? Alguien nos está viendo, pero queremos pensar cómo esa persona le va a contar a un tercero, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿quiénes están? ¿Quién decide? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo entablamos una relación con ellos rápidamente? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus sueños, sus miedos, sus deseos, sus creencias? ¿Sí? Y siempre pensar que no necesariamente la audiencia sabe lo que uno sabe, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ya vamos casi 8 minutos en el video y probablemente, como les dije antes, ¿no? Muchos de ustedes están escuchando información que quizá ya saben, que quizá no sabían en el otro extremo, o que quizá sabían parcialmente de ella y se están beneficiando de ser información complementaria y o redundante. ¿Me explico? Entonces, esta información, ¿cierto? Esta historia que estoy intentando contar, o esta historia de historias que estoy intentando contar, de cierta manera, los está ayudando a ustedes, ¿sí? A poder ponerle un marco al conocimiento y poder transmitírselo luego a otra persona, ¿sí? Yo tengo que asumir muchas cosas desde el otro lado de la cámara, ¿cierto? Que no necesariamente saben o que probablemente yo no tengo por qué asumir que ustedes saben o que las van a aplicar. ¿Me explico? Entonces tengo que ser lo más claro y lo más transparente posible, ¿sí? En tratar de romper todo lo que sea acerca del storytelling en muchos pequeños pedacitos para que ustedes también se los puedan llevar. Insisto, pedazos de esa información pueda que sea redundante, como otros sean complementarios o completamente nuevos, ¿sí? Entonces, lo mismo es para pensar de cara a sus historias, ¿sí? No asuman que las diferentes personas que los escuchan o que los ven saben lo que ustedes saben, ¿sí? Rompan el conocimiento en diferentes pedacitos y esos pedacitos intenten transmitirlos a las otras personas a través de diferentes analogías y a través de diferentes ejemplos. Entonces, insisto, nuevamente, si ustedes van a hablar de algo, no necesariamente la audiencia sabe
qué es ese algo. Entonces, pregúntense antes de tiempo quién los va a escuchar y si es que hace falta realmente romper algunas cosas y si es que algunas otras cosas las pueden obviar. ¿Sí? Quizá a audiencias más tecnológicas es más fácil hablarle de tecnología que hablarle de cultura. Quizá a audiencias culturales es menos difícil hablarles de cultura que de tecnología. O quizá es lo opuesto. Ustedes tienen que ver. Pero el punto es que traten de pensar cómo conectan mejor con su audiencia. Esa es la palabra. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a revisar algunas estructuras. Hablamos de que las historias tienen un inicio, un medio, un final, ¿cierto? Hablamos de El Señor de los Anillos, ¿cierto? Todo estaba bien en el mundo, se perdió el anillo, apareció el anillo o lo encontraron y está todo de vuelta bien en el mundo, ¿cierto? Como les digo, las historias intentan resolver un gran conflicto, ¿sí? Y dar un solo mensaje. Esto es lo más importante porque las historias revuelven alrededor de un conflicto, ¿sí? ¿Por qué un conflicto? Porque estamos tratando de resolver algo, ¿cierto? Y ese algo es lo que idealmente queremos que la gente se lleve, ¿cierto? El Señor de los Anillos revuelve alrededor de encontrar el anillo, ¿sí? Y cómo hay un viaje a través de los diferentes personajes y los diferentes mundos para encontrar ese anillo y luego cómo a raíz de encontrarlo hay un aprendizaje acerca de eso. Entonces es un ciclo que resuelve un gran conflicto y da un solo mensaje. Dependiendo de la película, dependiendo de la historia, cambiará ese mensaje y cambiará el conflicto, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de historias, ¿sí? Un autor famoso, en el tema por lo menos, ¿no? Se llama Christopher Booker, ¿sí? Autor y periodista, además muy famoso en los 60s, escribió un libro que se llama The Seven Basic Plots, los 7 tipos de historia clásicas, ¿sí? Y no es que existan solo 7, ¿sí? No es que existan menos de 7 o más de 7. Probablemente hay diferentes tipos de historia y algunas se cruzan, va a depender de los autores. Lo importante es que Christopher Booker intentó encerrarlas todas en 7, ¿cierto? Porque él creía que se repetían, entonces era más fácil contarlos en 7, ¿cierto? Nuevamente, el libro se llama The Seven Basic Plots, o los 7 conflictos básicos, ¿cierto? Entonces, revisémoslos, porque son diferentes y con muchos de ellos se van a dar cuenta que son bastante conocidos, ¿sí? Él habla de 7 nuevamente. El primero, Overcoming the Monster, venciendo al monstruo. El segundo, Rags to Riches, el ciclo de los ricos. El tercero, The Quest, la travesía. El cuarto, el Voyage and Return, la aventura de retorno. El quinto, el Comedy, comedia. El sexto, Tragedy, tragedia, ¿cierto? Y séptimo, Rebirth, renacimiento, ¿sí? Vamos con cada uno de ellos. Overcoming the Monster, venciendo al monstruo, ¿sí? Entonces pensemos en un protagonista, ¿sí? Que intenta vencer una fuerza antagonista, una fuerza malvada, ¿cierto? Que atenta contra el protagonista y o su círculo cercano en su casa o en ciudad o en otro lado, ¿cierto? ¿Qué película podría ser? ¿No? Star Wars probablemente es la más común, ¿cierto? La más fácil de pensar en cómo vencemos a este monstruo que se llama Darth Vader y que intenta conquistar la galaxia, ¿cierto? Es un tipo de historia clásica, muy repetida, probablemente ustedes me pueden nombrar muchas otras películas más, ¿cierto? Y es una forma, nuevamente, de las 7 y probablemente otras más, que ustedes pueden usar para contar diferentes historias de cara a sus proyectos de arte y cultura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el monstruo que ustedes intentaban vencer? ¿Por qué no los dejaban hacer algo? ¿O de qué manera su trabajo y sus proyectos fue capaz de vencer a esta fuerza antagonista? ¿Sí? Es una manera de hacerlo, ¿sí? Vamos con la otra. Rags to Riches, el ciclo de los ricos, ¿no? Entonces, nuevamente, el protagonista pobre adquiere dinero, poder o una pareja, ¿cierto? Hombre, mujer o un compañero, ¿no? Lo pierde todo, lo gana de vuelta, ¿cierto? Y crece como persona como resultado de este viaje, de esta pérdida, de esta ganancia, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué podría ser, ¿no? ¿Qué historia podría ser parecida a esta? Aladdin, ¿cierto? Aladdin es la historia, ¿cierto? De un chico que no tenía nada, que lo gana todo y luego lo pierde todo de nuevo, ¿cierto? Y aprende finalmente que todo esto, ¿cierto? No valía nada en términos de riqueza, ¿cierto? Porque él seguía siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿podría ser esta estructura otra manera de contar su historia? ¿Sí? ¿Podría ser esta manera de pensar cómo ustedes adquirieron, no tenían información en su proyecto de arte y cultura o cómo
una población o cómo el sujeto de su proyecto no tenía poder, lo adquirió, lo perdió todo o adquirió más poder a raíz de esto y cómo crecen ellos como personas. Entonces también es otra manera de contar una historia. Vamos con la tercera, The Quest, la travesía, ¿no? Nuevamente, del libro The Seven Basic Plots de Christopher Booker, que los invito a que lo revisen, ¿sí? Entonces, The Quest. El protagonista y sus cercanos, ¿cierto?, se determinan a conseguir un objeto valioso en un lugar deseado, ¿cierto? Y en el camino sienten tentaciones y persiguen diferentes obstáculos, ¿cierto?, que los va a impedir a que consigan lo que se propusieron, ¿sí? Nuevamente, ¿qué película estamos hablando? The Lord of the Rings, ¿cierto? U otras más probablemente, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo esto les puede servir a ustedes para contar sus historias? Nuevamente, pensando en cómo ustedes como protagonistas y o sus cercanos, ¿cierto?, intentan conseguir algo con sus proyectos de arte y cultura y no son capaces de conseguirlo. O no son capaces de conseguirlo porque tienen un montón de obstáculos y contar cómo ustedes sobrepasaron esos obstáculos para aprender algo, ¿cierto? Entonces, es otra manera de contar una historia. Insisto, hay miles de formas, pero estamos revisando exclusivamente las de Christopher Booker. Vamos con el cuarto, The Voyage and Return, ¿cierto? La odisea, la aventura y el retorno, ¿no? Donde el protagonista es llamado a una tierra, a un espacio desconocido, y al volver es más sabio por la experiencia que ha vivido, ¿cierto? Entonces, ¿qué película podríamos usar para esto, ¿cierto? Como ejemplo, pensemos, podría ser Alice in Wonderland, por ejemplo, ¿cierto? En donde Alicia en el País de las Maravillas era una persona totalmente común y ordinaria, ¿cierto? Y ella pasa al agujero del conejo, ¿cierto? Y esto aprende una serie de cosas, vive una experiencia, ¿sí? Y luego cuenta su historia sobre cómo ese viaje le cambió la vida, cómo ese viaje la hizo más sabia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes la podrían usar para sus propios proyectos de arte y cultura? Nuevamente, pensando en cómo ustedes, a través del viaje que han hecho, contando el viaje, qué tuvieron que hacer o qué pasó en ese viaje que los ayudó a ustedes a ser unas personas más sabias o ayudó a otras personas, a terceros, a ser más sabios a través de la experiencia que habían vivido, ¿cierto? Pensemos en otra manera de estructurar una historia que también comenta Christopher Booker, que es la comedia. Probablemente de las más básicas y las más simples y las más fáciles de entender, ¿cierto? Son ligeras y con humor, ¿cierto? Donde generalmente el protagonista termina muy feliz y contento, ¿cierto? Y durante el desarrollo se enfrenta con algunos problemas que son casi absurdos o satíricos o irónicos, ¿cierto? Y que claramente nos hace como seres humanos ponernos en una situación casi extrema en algunos casos y pensar todas esas cosas que tuvo que sobrepasar la persona, ¿cierto? Para ser feliz, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en Happy Gilmore, ¿cierto? Nuevamente, una persona aparentemente ordinaria y común y vive todas estas diferentes experiencias de aprender a jugar golf cuando él quería ser un jugador de hockey, ¿cierto? Para los que no lo han visto, es una genial película, chistosa por lo menos, pero es una película que refleja este tipo de historia, ¿cierto? Muy ligera, muy tonta, ¿cierto? Y que justamente permite a que la gente se relacione con este personaje de una manera muy suave, de una manera sin complicarse demasiado la vida, ¿cierto? Probablemente, insisto, la comedia es de los tipos de historias, de los tipos de plots más fáciles con los cuales relacionarse, ¿cierto? La otra manera muy fácil de relacionar es también la tragedia, ¿cierto? El tragedy, ¿no? Entonces, el defecto del protagonista, ¿cierto? O la gran perdición del protagonista y su infortunio, ¿cierto? Evoca compasión con locura en la audiencia, ¿cierto? Genera estas ganas de estar con esta persona, de cuidarlo, de ser compaciente con el protagonista, ¿cierto? Con su defecto o con su perdición, etc., ¿cierto? El Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, ¿cierto? Hay un defecto en el protagonista o hay una condición del protagonista, ¿cierto? Y esta condición evoca cierta compasión y nos permite conectar con esta persona, ¿cierto? Y entender mejor cómo esta tragedia que él vive, ¿cierto? Por ser degradado en su comunidad, pues lo hace más sabio o lo hace fundamentalmente bueno, ¿cierto? Otras más curiosas son Romeo y Julieta, por ejemplo, o incluso una película tan desastrosa en términos de la historia que cuenta de The Wolf of Wall Street, ¿no? El Lobo de Wall Street, en donde el defecto del protagonista, el hambre por generar dinero, nos hace relacionarnos con él en un término raro, ¿no? Pero, insisto, es una tragedia, entonces nos permite conectar con ellos. Y recuerden,
Contar historias es conectar. Entonces lo que queremos es usar estos métodos, ¿cierto? Para conectar con la audiencia, ¿ya? Por último, el rebirth o el renacimiento, también muy clásica. Un evento inesperado obliga al protagonista a cambiar su forma de ser o de percibir el mundo, ¿cierto? Y este cambio lo convierte en una mejor persona de la que era antes, ¿cierto? Una película muy común, Beauty and the Beast o El Bello y la Bestia, ¿cierto? Donde está este personaje que nace, vuelve a nacer, ¿cierto? A raíz de que conoce a otra persona o a raíz de que vive una experiencia y lo convierte en una persona que era mejor que la anterior, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de contar una historia, ¿sí? No sabemos si hay miles o cientos, no importa, hay muchas formas. Pero lo importante es que son formas, ¿sí? Lo que está por detrás es la conexión con las personas. Y eso es lo que quiero destacar el día de hoy de esta pequeña sesión de storytelling, ¿cierto? En sus proyectos de arte y cultura, lo más importante es pensar en cómo van a conectar, ¿sí? Con sus audiencias. ¿Qué analogías van a usar? ¿Sí? ¿Qué ejemplos van a usar? Y cómo van a lograr, ¿sí? Que los diferentes elementos que ustedes van a colocar en la forma de contarla, sea a través de una comedia o una tragedia o cualquiera de estos métodos, ¿sí? Permita conectar con la audiencia, ¿sí? Eso es lo más importante que quiero que se lleven de este video, de esta pequeña e introductoria clase al storytelling, ¿sí? En la compañía que fundé contábamos historias a través de presentaciones, ¿sí? Las presentaciones es un medio, ¿sí? Podría ser un video, podría ser un GIF o podría ser una foto, ¿cierto? Cada uno de esos medios cuenta una historia y probablemente cuenta un pedazo de la historia. Entonces es muy importante que pensemos en quién es la audiencia y cuál es la mejor forma de materializar esto que queremos comunicar a otra persona, ¿cierto? Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Eso no quiere decir que todo tiene que ser imagen, ni que todo tiene que ser video. Piensen en su audiencia y piensen en el medio que es mejor para llegar a ellos. Muchas veces es más fácil llegar a la audiencia con un prop, ¿cierto? Con algo físico, con algo que los ayuda a conectar con la audiencia, ¿cierto? Probablemente la historia que cuentan los retailers, ¿cierto? Es ven a mi tienda y prueba el producto, ¿cierto? Ese es el prop, no te cuenta ninguna historia más. ¿Me explico? Estoy estirando el ejemplo, por supuesto, pero lo que tienen que tratar de hacer es pensar de qué manera ustedes van a poder conectar mejor con la audiencia. Entonces, si su proyecto de arte o de cultura implica que ellos tomen control de algo, implica que ellos se relacionen con algún tipo de data, entonces buscar ese tipo de data y buscar alguna manera de hacerla tangible o física, ¿cierto? O que sea utilizable por las diferentes personas. Entonces, es muy interesante porque el storytelling no está solamente basado en hacer un video, ¿cierto? O en hacer una presentación o en tomar una foto. Está en pensar mucho en cuál es el método correcto, cuál es el medio correcto, ¿sí? Para contar esa historia, pero sobre todo para conectar con mi audiencia, para que la otra persona tome lo que yo le he dicho y lo pueda compartir a un tercero, ¿sí? Entonces, nuevamente, en algo muy básico, ¿cierto? Las historias tienen un inicio, tienen un medio y tienen un final, ¿sí? En el inicio, las historias nos ponen en contexto, nos cuentan qué pasó, en dónde, cuándo, cómo, ¿cierto? En el medio resuelven un gran conflicto, una gran pregunta. ¿Cuál es el problema que pasó? ¿Qué es lo que pasó con la historia? ¿Cierto? Y en la parte final lo resuelven y dan nuevas esperanzas y hacen un pedido, un llamado a la acción, ¿cierto? Por ejemplo, una presentación típica hace el llamado a acción a tener mayor inversión o hace el llamado a la acción a que entren a la página web. Y la historia es muy importante que también la piensen en una historia continuada, insisto, piensen en el tercero, ¿sí? No solamente piensen en la persona a quien se lo están dando, sino piensen en cómo esa persona que la va a recibir va a ser capaz de contársela a un tercero, ¿sí? Casi como si fuese un rumor. Un rumor también es un tipo de historia, ¿sí? Entonces, espero que en esta pequeña sesión, en esta pequeña clase de storytelling, puedan entender un concepto bastante simplificado sobre cómo contar una historia, pero sobre todo puedan entender que contar historias es conexión. Contar historias es conectar personas, es darles un mensaje, uno solo, para que se lo puedan llevar a su casa, para que se lo puedan llevar y compartirlo a un tercero. ¿Cómo se lo vamos a dar? A través de un objeto, a través de una página web, a través de data, a través de qué. ¿Cómo vamos a conectar con ellos y cuál es la mejor manera de conectar con ellos? ¿Cierto? Siempre pensando en qué ejemplos son los mejores y cómo ellos nos pueden entender mejor. Espero que esto les haya servido
y encantado de ayudarlos en cualquier ocasión. Muchas gracias.